El cheque por $10,000 quemaba sobre la mesa. Era el precio exacto que mi esposo le había puesto a mi dignidad, a nuestro matrimonio y al hijo que crecía en mi vientre. Mateo me miraba desde el otro lado de nuestra pequeña cocina en Hialeah, ajustándose los puños de su camisa de diseñador con una frialdad que me heló la sangre. El zumbido constante de nuestro aire acondicionado roto llenaba el silencio asfixiante del apartamento. El aire estaba pesado, cargado con la humedad típica de Miami y con el olor a café barato que yo le había preparado, el cual él ni siquiera se dignó a probar. Él lucía impecable, envuelto en un traje gris oscuro hecho a la medida que gritaba éxito financiero, un éxito que yo había financiado con mi propio sudor. Yo, en cambio, llevaba una camiseta desgastada y el cansancio acumulado de años de sacrificios silenciosos. Mateo suspiró, un sonido cargado de profunda irritación, como si mi simple existencia en esa habitación fuera un obstáculo intolerable para su brillante futuro. Me dijo que ya no podía seguir fingiendo, que sus ambiciones habían crecido demasiado para estar atado a una vida tan mediocre. Sus palabras fueron precisas, calculadas y diseñadas para destruir cualquier rastro de autoestima que me quedara. Me llamó un ancla. Dijo que mientras él ascendía en el despiadado mundo de la gestión de patrimonios en Brickell, yo me había quedado estancada, sin conexiones, sin clase y sin ambición. Cada sílaba que salía de su boca era un cuchillo girando en mi pecho. Yo lo escuchaba en silencio, sintiendo cómo el mundo que habíamos construido se desmoronaba bajo mis pies. Él no sabía que la mujer a la que llamaba mediocre, la mujer que había trabajado turnos dobles como mesera para pagar su costosa maestría, albergaba un secreto que podría comprar su firma entera con una sola firma. Yo había elegido esta vida de escasez y humildad por una sola razón. Quería ser amada por lo que era, no por el imperio incalculable que mi padre controlaba desde las sombras. Había renunciado a mi verdadero nombre, a mi herencia y a la protección de un titán global, todo para construir un hogar real con el hombre que juró amarme en la pobreza. Y ahora, ese mismo hombre me estaba comprando mi salida por $10,000 miserables. Pero esta pesadilla no había comenzado esta noche. El veneno había estado filtrándose en nuestro matrimonio durante meses, alimentado por la constante y despiadada influencia de su madre, Lourdes. Mi mente viajó involuntariamente al domingo pasado, el día en que la verdadera naturaleza de esta traición se mostró a plena luz del día. Habíamos ido a almorzar a la casa de Lourdes en Coral Gables, un vecindario donde el estatus lo era todo y las apariencias valían más que la sangre. La casa de mi suegra era un monumento a la pretensión, llena de muebles ostentosos y decorada con un gusto que intentaba desesperadamente ocultar sus propios orígenes humildes. Lourdes me recibió en el patio trasero, llevando sus perlas falsas como si fueran una armadura de la realeza. Desde el primer momento en que pisé su impecable césped, su mirada me escaneó de arriba a abajo, evaluando mi vestido sencillo con un desprecio que ni siquiera intentó disimular. Me pidió que la ayudara en la cocina, no como una nuera, sino con el tono que usaría para darle órdenes a una empleada doméstica. Mientras yo cortaba vegetales en silencio, ella comenzó su habitual tortura psicológica. Con una voz dulce y venenosa, me dijo que Mateo estaba destinado a la grandeza, que los socios de su firma en Brickell se codeaban con la verdadera élite de Miami. Luego, sin mirarme, dejó caer la frase que había estado preparando toda la mañana. Dijo que un hombre en la posición de Mateo necesitaba a una mujer que supiera moverse en esos círculos, alguien que aportara valor, no alguien que tuviera que ser escondida en las cenas de negocios. Yo apreté el cuchillo con fuerza, tragándome las lágrimas, repitiéndome a mí misma que debía soportarlo por el amor que le tenía a mi esposo. Pero la verdadera humillación llegó una hora después, cuando sonó el timbre de la puerta principal. Lourdes corrió a abrir con un entusiasmo exagerado, y unos segundos después, la vi entrar al patio. Era Catalina, alta, rubia, envuelta en ropa de diseñador de pies a cabeza y emanando ese tipo de arrogancia que solo da el dinero generacional de Key Biscayne. Catalina era la heredera de una de las familias más influyentes del sector inmobiliario, una depredadora social que veía a los hombres como accesorios para su propio entretenimiento. Lourdes la presentó con una reverencia casi patética, destacando sus apellidos y sus conexiones antes de siquiera mencionar su nombre. Cuando Catalina me miró, sus ojos fríos y calculadores me redujeron a la nada en una fracción de segundo. Me saludó con una sonrisa condescendiente, extendiendo una mano adornada con diamantes que valían más que el apartamento donde Mateo y yo vivíamos. Durante todo el almuerzo, fui tratada como un fantasma en mi propia familia. Catalina se sentó junto a Mateo, rozando su brazo casualmente mientras hablaban de yates, de inversiones en la bolsa y de galas benéficas a las que yo jamás sería invitada. Mateo, mi esposo, el hombre por el que yo había sacrificado mi juventud, se transformó frente a mis ojos, se reía de las bromas de Catalina, se inclinaba hacia ella,
completamente cautivado por el brillo del dinero y el poder que ella representaba. Lourdes observaba la escena desde la cabecera de la mesa, sonriendo con la satisfacción de un arquitecto que ve su plan maestro ejecutarse a la perfección. En un momento, Catalina miró mi plato intacto y, con una voz cargada de falsa inocencia, me preguntó de qué parte de la ciudad venía mi familia. Antes de que yo pudiera responder, Lourdes intervino rápidamente, diciendo que yo venía de un entorno muy humilde, de gente trabajadora pero sin educación financiera. Las risas suaves y cómplices que compartieron Catalina y Lourdes resonaron en mis oídos como cristales rompiéndose. Busqué la mirada de Mateo, rogando en silencio que me defendiera, que pusiera un límite a esa falta de respeto, pero él apartó la mirada, tomando un sorbo de su vino, visiblemente avergonzado de mi presencia. Ese fue el momento exacto en que supe que lo había perdido, que la ilusión de nuestro amor había sido devorada por su hambre de estatus. El recuerdo de esa tarde en Coral Gables se desvaneció, devolviéndome a la cruda realidad de mi pequeña cocina en Hialeah. Mateo seguía de pie frente a mí, esperando que yo tomara el cheque de $10,000 y desapareciera de su vida. El silencio entre nosotros era tan denso que casi podía tocarlo. Mis manos temblaban, no por el miedo, sino por el peso aplastante del secreto que llevaba dentro. Tenía 4 meses de embarazo. Durante semanas había ocultado los síntomas, esperando el momento perfecto para decírselo, aferrándome a la esperanza de que un hijo ablandaría su corazón y nos devolvería a lo que éramos. Respiré profundo, sintiendo cómo el aire caliente me quemaba los pulmones, y decidí jugar mi última carta. Lo miré directamente a los ojos, buscando al hombre del que me había enamorado, y con la voz quebrada, le dije la verdad. Le dije que estaba embarazada. Esperé ver el impacto en su rostro, esperé que la armadura de frialdad se rompiera, que la sorpresa diera paso a la culpa o al menos a la compasión. Lo que vi me destruyó el alma para siempre. Mateo dio un paso atrás, como si yo acabara de confesarle un crimen atroz. Su rostro se contorsionó en una máscara de repulsión absoluta. Sus ojos se abrieron con horror, y sus labios se apretaron en una línea de puro desprecio. No hubo alegría, no hubo duda, solo un rechazo visceral que me golpeó con la fuerza de un impacto físico. Se pasó las manos por el cabello perfectamente peinado, respirando de forma agitada, y luego me lanzó una mirada cargada de odio. Me acusó de haberlo planeado todo. Gritó que yo era una manipuladora, que me había embarazado a propósito para atraparlo, para arruinar su carrera y encadenarlo a la miseria de Hialeah por el resto de su vida. Sus palabras eran balas perforando mi pecho, destrozando cualquier ilusión de que este hombre alguna vez me había amado. Le juré que no era así. Le recordé que este era el hijo que ambos habíamos soñado tener cuando éramos jóvenes y no teníamos nada. Pero él ya no me escuchaba. Golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar el cheque, y me dijo que no iba a permitir que un accidente arruinara su futuro. Me exigió que tomara el dinero, que me fuera lejos y que resolviera mi problema por mi cuenta, porque él no iba a ser el padre de un niño nacido en el fracaso. El dolor que sentí en ese instante fue tan agudo, tan profundo, que me dejó sin aliento, paralizada en el centro de la cocina mientras él daba media vuelta. Mateo agarró su maletín de cuero, caminó hacia la puerta principal sin mirar atrás y salió del apartamento, dando un portazo que hizo temblar las paredes. Me quedé completamente sola, rodeada por el eco de su crueldad y el zumbido constante del aire acondicionado. Esa noche marcó el inicio de una semana de infierno absoluto. 7 días de un silencio sepulcral, de mirar el techo agrietado durante la madrugada, sintiendo los pequeños movimientos de la vida que crecía dentro de mí. Mateo no volvió a dormir al apartamento, no respondió a mis mensajes. Simplemente me borró de su existencia como si yo fuera un error administrativo. Mi único salvavidas durante esos días oscuros fue Beatriz. Beatriz era mi mejor amiga, una enfermera de trauma en el Hospital Jackson Memorial, una mujer forjada en hierro que no toleraba las injusticias. La llamaba por las noches, llorando desconsoladamente mientras ella tomaba su descanso en los pasillos estériles del hospital. Ella escuchaba mi dolor con una paciencia infinita, pero su voz siempre estaba cargada de una furia protectora. Beatriz nunca había confiado en Mateo, siempre había visto a través de su fachada de niño bueno, y despreciaba profundamente a Lourdes. Me rogaba que dejara de llorar por un hombre que no valía mis lágrimas, me exigía que me levantara y peleara por mi dignidad. Fue durante una de esas llamadas de madrugada cuando Beatriz me recordó el arma secreta que teníamos guardada. Meses atrás, cansada de ver cómo yo llegaba destrozada de las cenas familiares, Beatriz había escondido su teléfono grabando audio en el bolso que llevé a la casa de Lourdes. En esas grabaciones, mi suegra revelaba su verdadera cara, lanzando insultos clasistas, burlándose de mi pobreza y detallando sus planes para destruir mi matrimonio.
Beatriz me dijo que esas grabaciones eran oro puro, que podíamos usarlas para demandar a Lourdes por daño moral y acoso psicológico. Pero yo estaba demasiado rota, demasiado asustada para pensar en venganzas legales. Mi mente estaba atrapada en un laberinto de dolor, debatiendo si debía hacer la única llamada que cambiaría el curso de la historia. Miraba mi teléfono durante horas, con el dedo temblando sobre un número internacional, un número que no había marcado en años, el número de mi padre, Rodrigo, el hombre que controlaba puertos, flotas navieras y rascacielos en todo el continente, un hombre cuya sola presencia hacía sudar frío a los banqueros más poderosos del mundo. Yo sabía que si le contaba a mi padre lo que Mateo y su familia me estaban haciendo, la respuesta no sería una simple reprimenda, sería una aniquilación total. Mi padre no negociaba, no perdonaba, y sobre todo, no permitía que nadie humillara a su sangre. Pero el miedo a desatar esa tormenta me paralizaba, manteniéndome en silencio, esperando un milagro que nunca iba a llegar. El milagro no llegó, pero el golpe final sí. Fue un viernes por la tarde. El calor en Hialeah era sofocante, y el cielo estaba oscuro, amenazando con una tormenta tropical. Yo estaba sentada en el viejo sofá de la sala, acariciando mi vientre, cuando escuché el sonido metálico de la llave girando en la cerradura. Mi corazón dio un salto. Una estúpida chispa de esperanza se encendió en mi pecho pensando que Mateo había vuelto para pedir perdón. La puerta se abrió, pero la esperanza murió en el mismo instante en que el aire del apartamento se llenó con un aroma denso y costoso. El perfume de jazmín y dinero viejo. Mateo entró primero, vestido con un traje azul marino impecable, pero no venía solo. Detrás de él, caminando con la confianza de quien es dueña del mundo, entró Catalina. Llevaba unos tacones de aguja que resonaron contra el linóleo barato de nuestro piso como disparos en el silencio. Catalina se detuvo en el centro de la pequeña sala, quitándose unas gafas de sol de diseñador, y miró a su alrededor con una expresión de asco absoluto. Arrugó la nariz al ver los muebles desgastados, la pintura descascarada y las cortinas baratas que yo misma había cosido. Luego sus ojos fríos se posaron en mí, deteniéndose deliberadamente en la ligera curva de mi vientre. No hubo compasión en su mirada, solo la cruel satisfacción de un depredador que ha acorralado a su presa herida. Mateo se paró junto a ella. Su lenguaje corporal dejaba claro que ahora pertenecían al mismo mundo, un mundo del que yo estaba siendo expulsada a la fuerza. Antes de que yo pudiera articular una sola palabra, la puerta volvió a abrirse de golpe. Esta vez era Lourdes. Mi suegra entró marchando con la autoridad de un general victorioso, sosteniendo una carpeta de cuero negro contra su pecho. Detrás de ella, un hombre mayor, vestido con un traje gris arrugado y sosteniendo un maletín, entró con la cabeza gacha. Era un notario público. La trampa se había cerrado a mi alrededor. Me habían emboscado en mi propio refugio, trayendo a sus testigos y a sus verdugos para ejecutar mi sentencia. El aire desapareció de la habitación. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, aplastándome bajo el peso de su crueldad combinada. Lourdes caminó directamente hacia la pequeña mesa del comedor, apartó un florero barato con desdén y arrojó la carpeta de cuero sobre la madera. La abrió con un movimiento seco, revelando los documentos legales de divorcio, impresos y listos para ser firmados. Con una voz cargada de veneno y triunfo, Lourdes me ordenó que dejara de hacer el ridículo, que tomara el bolígrafo y firmara los papeles de una vez por todas. Dijo que el juego había terminado, que Mateo finalmente había abierto los ojos, y que yo no iba a arruinar su futuro con un embarazo que nadie había pedido. Catalina soltó una risa suave y cortante, apoyándose casualmente en el hombro de Mateo, reclamándolo frente a mis propios ojos. Me miró de arriba a abajo, y con un tono de falsa lástima, me dijo que el dinero que me estaban ofreciendo era más de lo que alguien de mi clase vería en toda su vida. Me sugirió que lo tomara y me fuera a criar a mi hijo a un lugar donde perteneciera, lejos de la gente importante. El dolor era tan inmenso, tan insoportable, que mis piernas perdieron toda su fuerza. Caí de rodillas sobre el linóleo frío, sintiendo cómo el mundo giraba a mi alrededor en una espiral de humillación y desesperación. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin control, quemando mis mejillas mientras levantaba la mirada hacia el hombre que era mi esposo. Le rogué. Le supliqué con la voz rota, arrastrando mi dignidad por el suelo, pidiéndole que recordara nuestras noches estudiando juntos en la pequeña mesa de la cocina. Le recordé las promesas que nos hicimos, los sacrificios que yo había hecho para que él pudiera usar esos trajes caros y sentarse en esas oficinas de cristal. Le pedí que mirara mi vientre, que pensara en la sangre de su sangre, que no nos desechara como si fuéramos basura. Mateo me miró desde su altura. Su rostro era una máscara de piedra, completamente desprovisto de cualquier emoción humana. No había conflicto en sus ojos, no había duda,
solo una fría y calculada determinación de borrarme de su historia. Dio un paso hacia mí, mirándome hacia abajo, y pronunció las palabras que cambiarían el destino de todos los presentes. Me dijo, con una voz cargada de asco absoluto, que yo era patética. Dijo que le daba vergüenza haberme amado alguna vez, que mi debilidad le repugnaba y que prefería morir antes que estar atado a una mujer tan insignificante. Esa palabra, patética, esa palabra flotó en el aire pesado del apartamento, rebotando contra las paredes, penetrando en lo más profundo de mi mente. Y entonces algo dentro de mí se rompió. Pero no fue mi espíritu. Fue la cadena invisible que me había mantenido atada a la ilusión de la humildad, la cadena que me obligaba a ser la esposa perfecta, sumisa y silenciosa. En el lapso de un segundo, las lágrimas se detuvieron de golpe, secándose sobre mi piel fría. El pánico y la desesperación se evaporaron, reemplazados por un silencio interno tan profundo y oscuro que me asustó a mí misma. La mujer frágil que había estado llorando de rodillas murió en ese exacto instante sobre el piso de linóleo, y en su lugar despertó la sangre que había intentado ocultar durante años. La sangre de un titán implacable, la genética fría y calculadora de un imperio que no conocía la piedad. Me puse de pie lentamente, sintiendo como una fuerza antigua y aterradora tomaba control de cada músculo de mi cuerpo. Me erguí por completo, limpiando la última lágrima de mi rostro, y miré a Mateo con una expresión tan vacía y gélida que lo hizo retroceder un paso por puro instinto. Lourdes, impaciente y ajena al cambio en la atmósfera, golpeó la mesa con los nudillos y me gritó que dejara de perder el tiempo y firmara los malditos papeles. Sin apartar la mirada de los ojos de Mateo, hablé con una voz que no reconocí como mía, una voz baja, firme y desprovista de cualquier emoción. Dije que no iba a firmar nada. El silencio cayó sobre la habitación como una losa de concreto. Catalina dejó de sonreír. Lourdes abrió la boca indignada, y el rostro de Mateo se contorsionó en una furia incontrolable. Mateo dio un paso hacia adelante, invadiendo mi espacio personal, levantando la mano con el dedo índice apuntando directamente a mi rostro. Me amenazó con destruirme completamente. Gritó que si no firmaba por las buenas, sus abogados en Brickell me arrastrarían por los tribunales hasta dejarme en la calle, sin un centavo y rogando por piedad. Dijo que él tenía el poder, que él tenía el dinero, y que yo no era absolutamente nadie en este mundo. Yo lo miré fijamente, sintiendo como la ira fría se condensaba en mi pecho, sabiendo que él no tenía idea del infierno que acababa de invocar. Estaba a punto de responderle, a punto de revelar el secreto que haría colapsar su patética existencia, pero no fue necesario. Mateo dio un paso hacia adelante, invadiendo mi espacio personal, levantando la mano con el dedo índice apuntando directamente a mi rostro. Me amenazó con destruirme completamente. Gritó que si no firmaba por las buenas, sus abogados en Brickell me arrastrarían por los tribunales hasta dejarme en la calle, sin un centavo y rogando por piedad. Dijo que él tenía el poder, que él tenía el dinero, y que yo no era absolutamente nadie en este mundo. Yo lo miré fijamente, sintiendo cómo la ira fría se condensaba en mi pecho, sabiendo que él no tenía idea del infierno que acababa de invocar. Estaba a punto de responderle, a punto de revelar el secreto que haría colapsar su patética existencia. Pero no fue necesario. En ese preciso instante, 3 golpes resonaron en la puerta del apartamento. Fueron 3 golpes secos, ensordecedores, cargados de una autoridad tan abrumadora que hicieron vibrar las ventanas y congelaron la sangre de todos en la habitación. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, cargado de una tensión eléctrica. La manija de la puerta giró lentamente, y la puerta se abrió de par en par, revelando la figura de un hombre que oscureció la entrada. Un hombre aterradoramente poderoso había llegado. Era Rodrigo, mi padre. Llevaba un traje negro cortado con una precisión milimétrica, una armadura de lana y seda que parecía absorber la escasa luz de nuestra sala en Hialeah. Su rostro parecía tallado en granito, marcado por décadas de dominar los mercados globales y aplastar a sus competidores sin un atisbo de piedad. No entró al apartamento, lo invadió. Cada paso que daba sobre el linóleo barato resonaba con el peso de un imperio incalculable, un imperio construido sobre logística, bienes raíces y un poder que operaba muy por encima de las leyes de los hombres comunes. Detrás de él, moviéndose con la eficiencia silenciosa de una sombra, entró Vargas. Vargas era el abogado corporativo principal de mi padre, un hombre impecablemente vestido que llevaba un maletín de cuero oscuro y cuya expresión era tan robótica y fría como la hoja de un bisturí. El aire en la habitación cambió instantáneamente. La arrogancia asfixiante que Mateo y Catalina habían traído consigo fue aplastada por una presión atmosférica que los dejó sin aliento. Mi padre no miró a Mateo, no miró a Lourdes, que se había quedado con la boca abierta,
ni al notario público que de repente parecía querer fundirse con la pared. Sus ojos, oscuros y penetrantes, buscaron los míos. Caminó directamente hacia mí, ignorando la existencia de los demás insectos en la habitación, y se detuvo a 1 metro de distancia. Su mirada recorrió mi rostro cansado, mi ropa desgastada, y finalmente se posó con una suavidad imperceptible en mi vientre. Cuando habló, su voz fue baja, pero resonó en cada rincón del apartamento con la fuerza de un trueno lejano. Me llamó Hilla. Me preguntó, con una calma que helaba la sangre, si estos eran los parásitos que me estaban causando problemas. La palabra hija cayó en el centro de la sala como una bomba de demolición. El impacto fue inmediato y devastador. Mateo parpadeó rápidamente, sacudiendo la cabeza como si sus oídos le hubieran jugado una mala pasada. Su cerebro de analista financiero intentaba procesar la escena, pero la disonancia cognitiva era demasiado grande. Lourdes soltó una risa nerviosa, aguda y patética, mirando a mi padre como si fuera un actor contratado para una broma de mal gusto. Pero la reacción que verdaderamente definió el momento vino de Catalina, la heredera de Key Biscayne, la mujer que hace unos minutos me había mirado como si yo fuera basura en la suela de sus zapatos de diseñador, dejó caer sus gafas de sol al suelo. El sonido del plástico caro golpeando el piso rompió el hechizo. Catalina conocía ese rostro. Cualquiera que se moviera en las altas esferas del dinero antiguo en Miami, cualquiera que dependiera del capital de inversión para mantener sus imperios inmobiliarios, conocía el rostro del fantasma. El color abandonó el rostro de Catalina en un instante, dejando su piel tan blanca como el papel. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente, y dio un paso torpe hacia atrás, chocando contra la pequeña mesa del comedor. Acababa de darse cuenta de que la mujer embarazada a la que había humillado en un apartamento de Hialeah era la única heredera del hombre que literalmente era dueño de la mitad de la economía de las Américas. Mateo, notando el terror absoluto en el rostro de su nueva conquista, intentó recuperar el control de la situación. Se enderezó, ajustándose la corbata con manos temblorosas, y le exigió a mi padre que saliera de su casa inmediatamente. Con una voz que pretendía sonar autoritaria pero que se quebraba por el miedo, Mateo amenazó con llamar a la policía, afirmando que estábamos en medio de un procedimiento legal privado. Mi padre ni siquiera giró la cabeza para mirarlo, simplemente extendió una mano hacia la mesa del comedor. Sus dedos largos y firmes tomaron la carpeta de cuero negro que Lourdes había arrojado con tanta arrogancia minutos antes. Abrió la carpeta, sacó los documentos de divorcio y los sostuvo en el aire por un segundo. Luego, con un movimiento lento y deliberado, rompió los papeles por la mitad. El sonido del papel rasgándose fue el único ruido en la habitación. Los rompió de nuevo, hasta convertirlos en confeti inútil, y dejó que los pedazos cayeran al suelo como nieve sucia. Lourdes ahogó un grito de indignación, pero antes de que pudiera abrir la boca para escupir su veneno habitual, mi padre finalmente giró su atención hacia ellos. Sus ojos se fijaron primero en Catalina. La miró de arriba a abajo, no con el desprecio clasista que ella usaba, sino con la indiferencia absoluta de un dios mirando a una hormiga. Con una voz suave y quirúrgica, mi padre pronunció el apellido de la familia de Catalina. Mencionó el nombre de la firma de bienes raíces de su padre, detallando la cantidad exacta de deuda que tenían acumulada y los préstamos puente que necesitaban para sobrevivir al próximo trimestre. Catalina dejó de respirar. Mi padre continuó, informándole con un tono casual que, a partir de este preciso instante, su familia estaba permanentemente en la lista negra de su fondo de capital. Le explicó que ninguna institución financiera desde Miami hasta Nueva York aprobaría la refinanciación de sus proyectos, porque él personalmente se encargaría de secar sus líneas de crédito. Le dijo que su imperio de papel en Key Biscayne se derrumbaría antes de que terminara el año, y que ella tendría que aprender a vivir sin sus tarjetas de crédito ilimitadas. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Catalina, arruinando su maquillaje perfecto. Intentó hablar, intentó balbucear una disculpa, diciendo que ella no sabía quién era yo, que todo había sido un malentendido. Mi padre levantó un solo dedo, silenciándola al instante. Le ordenó que saliera de su vista antes de que decidiera comprar la casa de sus padres solo para demolerla. Catalina no lo pensó 2 veces. Agarró su bolso de diseñador con manos temblorosas. Pasó por el lado de Mateo sin siquiera mirarlo y salió corriendo del apartamento, tropezando con sus propios tacones en su desesperación por escapar. La puerta quedó abierta detrás de ella, dejando entrar una ráfaga de aire caliente y húmedo. Mateo se quedó paralizado, viendo cómo su boleto de entrada a la alta sociedad de Miami desaparecía por el pasillo. El pánico comenzó a apoderarse de sus facciones. Se giró hacia mí, con los ojos muy abiertos, buscando una explicación, buscando a la esposa sumisa que siempre le había resuelto los problemas.
pero yo lo miraba con la misma frialdad que mi padre. Fue entonces cuando Vargas, el abogado de traje oscuro, dio un paso al frente. Abrió su maletín con un clic metálico que sonó como el seguro de un arma, y sacó una tableta electrónica y un fajo de documentos impecablemente impresos. Vargas se ajustó las gafas y miró a Mateo con la expresión de un forense a punto de iniciar una autopsia. Con una voz monótona y carente de cualquier empatía, Vargas se presentó formalmente. Le informó a Mateo que representaba a la junta directiva del conglomerado de mi padre. Mateo frunció el ceño, confundido, argumentando que él trabajaba para una firma independiente en Brickell, que no tenía nada que ver con ellos. Vargas esbozó una sonrisa microscópica, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Le explicó a Mateo que la firma independiente en Brickell había sido adquirida en secreto por el conglomerado de mi padre hacía exactamente 8 meses. El color desapareció del rostro de Mateo. 8 meses, el tiempo exacto desde que Mateo había recibido su milagroso ascenso a analista senior, el ascenso que había inflado su ego hasta proporciones monstruosas y que lo había convencido de que yo era indigna de él. Vargas continuó leyendo de sus notas, detallando cómo cada cliente importante que Mateo creía haber conseguido por su propio mérito había sido colocado estratégicamente en su cartera por órdenes directas de mi padre. Cada bono, cada invitación a los clubes exclusivos, cada palmada en la espalda de sus superiores, todo había sido una ilusión. Una prueba meticulosamente diseñada por el hombre que ahora estaba de pie en nuestra sala. Mi padre quería ver qué haría Mateo cuando probara el poder. Quería ver si el hombre que se había casado con su hija en la pobreza mantendría sus votos en la riqueza. Y Mateo había fracasado de la manera más espectacular y repugnante posible. Las rodillas de Mateo comenzaron a temblar. Se aferró al respaldo de una silla para no caer, mientras su mente intentaba procesar la magnitud de su propia estupidez. Vargas no había terminado. Con la misma voz robótica, le informó a Mateo que, a partir de las 5 de la tarde de hoy, su empleo había sido terminado por causa justificada. Le explicó que las auditorías internas habían revelado violaciones a los protocolos de confidencialidad de la empresa, violaciones que Mateo había cometido para impresionar a Catalina y a sus amigos. Por lo tanto, todos sus bonos de los últimos 8 meses serían revocados y exigidos de vuelta inmediatamente. Vargas le entregó un documento, indicando que Mateo tenía exactamente 60 días para devolver más de $200,000 a la compañía, o enfrentarían cargos criminales por fraude corporativo. Mateo dejó caer el documento al suelo, respirando con dificultad, como si el aire del apartamento se hubiera vuelto tóxico. Estaba arruinado. Su carrera, su reputación, su futuro en Brickell, todo había sido incinerado en menos de 5 minutos. Lourdes, que había estado observando la destrucción de su hijo en un estado de shock catatónico, finalmente reaccionó. El instinto de supervivencia de la matriarca manipuladora se activó. Dio un paso hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas falsas, extendiendo las manos en un gesto de súplica maternal. Con voz temblorosa me llamó por mi nombre, rogándome que detuviera esta locura, diciendo que éramos familia, que ella siempre me había querido como a una hija. El descaro de sus palabras me revolvió el estómago. Antes de que yo pudiera decirle que se callara, Vargas sacó otro documento de su maletín. Eran transcripciones, páginas y páginas de texto impreso. Vargas miró a Lourdes y le preguntó si reconocía sus propias palabras. Comenzó a leer en voz alta, citando textualmente los insultos clasistas, las burlas sobre mi origen y los planes detallados para destruir mi matrimonio que Beatriz había grabado en secreto durante meses. La voz monótona de Vargas, repitiendo las atrocidades de Lourdes, resonaba en la sala, despojando a mi suegra de cualquier fachada de decencia. Vargas le informó a Lourdes que nuestro equipo legal estaba preparando una demanda civil masiva por acoso psicológico, daño moral y conspiración para cometer fraude matrimonial. Le advirtió que usarían cada grabación, cada mensaje de texto y cada testigo disponible para asegurar que ella perdiera su casa en Coral Gables, sus ahorros y su preciada membresía en el club de campo. Lourdes se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo de terror puro. La mujer que había usado su estatus social como un arma contra mí, ahora se enfrentaba a la aniquilación total de su mundo de apariencias. Vargas le sugirió, con una cortesía escalofriante, que abandonara el apartamento inmediatamente y comenzara a buscar un abogado defensor muy económico, porque pronto no tendría dinero para pagar uno bueno. Lourdes miró a su hijo, buscando ayuda, buscando que Mateo la defendiera, pero Mateo estaba roto, mirando al vacío, incapaz de procesar su propia destrucción. Sin decir una palabra más, Lourdes dio media vuelta y huyó del apartamento, corriendo por el pasillo con la misma cobardía que había mostrado Catalina. El notario público, que había estado encogido en una esquina intentando hacerse invisible,
Aprovechó la oportunidad para escabullirse por la puerta abierta, desapareciendo sin hacer ruido. Solo quedábamos 4 en la habitación: mi padre, Vargas, Mateo y yo. El silencio regresó, pero esta vez no era un silencio opresivo. Era el silencio de un campo de batalla después de la victoria. Mateo finalmente levantó la mirada. Sus ojos, antes llenos de arrogancia y desprecio, ahora estaban inyectados en sangre y rebosantes de lágrimas de desesperación. El traje de diseñador que llevaba parecía colgarle grande, como si su cuerpo se hubiera encogido bajo el peso de la realidad. Lentamente, el hombre que se creía el rey de Brickell se dejó caer de rodillas sobre el linóleo barato. Se arrastró hacia mí juntando las manos en un gesto de súplica patética. Lloraba abiertamente, los mocos y las lágrimas manchando su rostro perfecto. Me rogó perdón. Me suplicó que recordara nuestros años juntos, que recordara las noches en las que no teníamos nada y éramos felices. Juró por su vida que había estado confundido, que la presión del trabajo lo había cegado, que Catalina no significaba nada para él. Me pidió que pensara en nuestro hijo, que no le quitara a su padre, que le diera una oportunidad para demostrarme que podía cambiar. Sus palabras eran un eco distorsionado de las mismas súplicas que yo le había hecho apenas media hora antes. Pero mientras yo había rogado por amor y lealtad, él estaba rogando por su cuenta bancaria y su supervivencia. Lo miré desde arriba, sintiendo una calma absoluta, una frialdad quirúrgica que había heredado directamente del hombre que estaba a mi lado. No sentí lástima, no sentí tristeza, solo sentí el alivio inmenso de haberme quitado un parásito de encima. Con una voz firme, desprovista de cualquier emoción, le dije que se levantara del suelo, que su actuación me daba vergüenza ajena. Le dije que el hombre del que me había enamorado había muerto hacía mucho tiempo, devorado por su propia codicia. Le dejé claro que tendría su divorcio, pero no en sus términos. Sería en los míos. Le informé que mis abogados redactarían un nuevo acuerdo, uno en el que él renunciaría a cualquier derecho sobre mi hijo, a cualquier reclamo sobre mis bienes presentes o futuros, y en el que aceptaría la ruina financiera que él mismo se había buscado. Le dije que si intentaba pelear, si intentaba contactarme o acercarse a mí, mi padre se aseguraría de que no pudiera conseguir trabajo ni limpiando pisos en toda la ciudad de Miami. Mateo bajó la cabeza, sollozando sin control, derrotado por completo. Mi padre se acercó a mí, me ofreció su brazo con una caballerosidad antigua y protectora, y me guió hacia la puerta. No miré atrás. Dejamos a Mateo llorando en el suelo de ese apartamento asfixiante, atrapado en la prisión de su propia miseria. El tiempo avanzó, implacable y sanador. 3 meses después, el aire húmedo y opresivo de Hialeah era solo un recuerdo lejano. Estaba de pie en el inmenso balcón de mi nuevo ático de lujo, sintiendo la brisa fresca del océano acariciar mi rostro. La vista desde aquí era espectacular, un panorama ininterrumpido de la bahía de Biscayne, con las aguas azules brillando bajo el sol de la mañana. Llevaba un vestido de seda blanco, suelto y elegante, que acomodaba perfectamente mi vientre de 7 meses. Mi cuerpo se sentía fuerte, mi mente estaba clara y mi espíritu había sanado. Había recuperado mi verdadero nombre, mi identidad y mi lugar en el mundo. Ya no era la esposa humilde que cosía cortinas y soportaba humillaciones en silencio. Ahora era la directora ejecutiva de la fundación filantrópica de mi padre, canalizando millones de dólares hacia hospitales y clínicas en los barrios más necesitados de la ciudad. Beatriz, mi leal amiga, había sido nombrada directora médica de nuestro proyecto principal, asegurándose de que el dinero llegara a donde realmente importaba. Detrás de mí, las puertas de cristal del balcón se abrieron suavemente. Vargas salió al balcón, impecable como siempre, sosteniendo una carpeta de cuero negro. Se detuvo a una distancia respetuosa, y me informó que el proceso había concluido. Me entregó los documentos finales del divorcio. Vargas me contó, con su habitual tono monótono, cómo había transcurrido la firma esa misma mañana en una pequeña y lúgubre oficina del centro de la ciudad. Mateo había llegado vistiendo un traje barato y arrugado, luciendo 10 años mayor, con ojeras profundas y la mirada vacía de un hombre que lo ha perdido todo. Había firmado cada página sin leer, sin hacer preguntas, completamente doblegado por el peso de sus deudas y la vergüenza pública. Lourdes había tenido que vender su casa en Coral Gables para pagar los honorarios legales y evitar ir a juicio, y ahora vivía en un pequeño apartamento alquilado, rechazada por todas sus antiguas amistades del club de campo. Catalina y su familia habían desaparecido de la escena social de Miami, obligados a liquidar sus activos a precio de remate para evitar la bancarrota total. Vargas me indicó que Mateo había leído la carta final que yo le había enviado junto con los documentos. Una carta breve, escrita a mano. En ella, no le deseaba el mal, ni le expresaba odio. Simplemente le decía que lo perdonaba.
pero le aclaraba que mi perdón no era un regalo para aliviar su culpa, sino una herramienta para limpiar mi propia alma. Lo perdonaba para poder borrarlo de mi mente, para que mi hijo naciera en un mundo libre de su energía tóxica. Le escribí que él había querido volar alto, y que ahora tendría toda una vida para disfrutar de la caída. Vargas hizo una leve reverencia, tomó la carpeta firmada y se retiró en silencio, dejándome a solas con mis pensamientos. Miré hacia el horizonte, donde los rascacielos de Brickell se alzaban como monumentos de cristal y acero. Ese era el mundo que Mateo había adorado, el mundo que lo había destruido, y el mundo que ahora me pertenecía. Escuché pasos firmes acercándose por el salón principal. Mi padre salió al balcón, sosteniendo 2 copas de cristal tallado. Una contenía un whisky añejo, oscuro y denso. La otra contenía agua mineral con gas y una rodaja de limón. Me entregó la copa de agua con una sonrisa suave, una sonrisa que muy pocas personas en el mundo habían tenido el privilegio de ver. Se paró a mi lado, apoyando sus manos fuertes en la barandilla de cristal, mirando el imperio que había construido y que algún día sería mío. Levantó su copa lentamente, buscando mi mirada. Brindamos en silencio. El sonido del cristal chocando fue claro y puro, una nota perfecta de victoria y renacimiento. Bebí un sorbo de agua, sintiendo la vida moverse con fuerza dentro de mi vientre. Ya no era la mujer rota que lloraba en el suelo de una cocina. Ya no era solo la hija de un multimillonario escondida en las sombras. Era una madre inquebrantable. Era una fuerza de la naturaleza. Y estaba lista para gobernar.